Me llamo Madison. Tengo 28 años y soy la primera doctora en mi familia. Siempre imaginé que el día en que alguien dijera por el micrófono, Doctora Madison, mis papás estarían en la primera fila, llorando más fuerte que nadie. Pensé que el diploma, la toga y 7 años de sacrificios finalmente me harían imposible de ignorar. Me equivoqué. Mi mamá no olvidó mi graduación. La faltó a propósito. Eligió el asado de mi hermano en lugar de verme subir al escenario para recibir mi doctorado. Y mi papá, en esa misma llamada por la mañana, me dijo sin titubear: no exageres. Es solo una ceremonia. En ese instante, algo dentro de mí se rompió de una forma que ya no podía repararse. Ellos eligieron el asado de mi hermano sobre mi doctorado. Mi papá dijo: no exageres. Yo cambié mi nombre y nunca regresé. Y esa decisión lo cambió todo. Lo que hice después no fue un arrebato. Fue frío, calculado y definitivo. Abogados, documentos, un nuevo apellido y una cadena de decisiones que convirtió a mis padres en los villanos de una historia en la que jamás pensaron aparecer. Hoy dicen que yo destruí a la familia. Pero cuando se reían frente a la parrilla mientras yo caminaba sola por el escenario, no les importó que me estuvieran destruyendo a mí. Antes de contarte qué fue exactamente lo que dijo mi papá en esa llamada y cómo mi salida, y el cambio de nombre, terminó rompiendo a toda mi familia, dime: ¿qué hora es donde estás y desde qué país estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde puede llegar una historia sobre elegirse a uno mismo por encima de la propia familia. La mañana de la graduación me desperté antes de que sonara la alarma. El corazón me latía como si estuviera en una carrera para la que no había entrenado. Me quedé unos segundos mirando el techo, dejando que el silencio fingiera que todo en mi vida estaba bien. Y entonces cayó la realidad. Ese era el día. El día en que 7 años de desvelos, comidas de máquina, ataques de ansiedad antes de los exámenes y dudas sobre cada decisión tomada debían valer la pena. Ese día debían decir: Doctora Madison Carter. En un auditorio lleno. Lo había imaginado 1000 veces. Siempre era igual, mi mamá en la primera fila, el rímel corrido por las lágrimas, mi papá tomando fotos demasiado cerca y cortando la parte de arriba del birrete, los dos levantándose antes que nadie cuando decían mi nombre. Mi hermano fingiendo que no le importa, pero presumiendo después en secreto. Esa fantasía era mi combustible. Me aferré a ella cuando estaba tan cansada que apenas podía ver. Me repetía: van a estar ahí cuando importe. Tienen que estarlo. Me arreglé despacio, casi como un ritual. Ducha, camisa planchada, la toga negra que aún se sentía como un disfraz. Alicé arrugas invisibles una y otra vez, como si pudiera planchar los años en los que fui solo el fondo de mi propia familia. Me puse el birrete, acomodé la borla y me miré al espejo, tratando de verme como esperaba que ellos me vieran. La primera doctora de la familia, la que lo logró, la prueba de que todos los sacrificios habían valido la pena. Incluso dediqué demasiado tiempo a decorar la parte superior del birrete con letras blancas y cuidadas. Primera doctora de la familia. Se suponía que era algo lindo, un poco orgulloso, un poco divertido. Pero esa mañana se convirtió en una pregunta dolorosa. Primera doctora de la familia, ¿y a la familia le importa? Antes de que pudiera entrar en pánico, mi celular vibró en el buró. Era mi mamá. Suspiré aliviada. Claro que llamaba. Seguro ya iban en el coche, discutiendo por el tráfico o el estacionamiento. Contesté con una sonrisa en la voz. Hola, ¿ya vienen? Si salen con tiempo, todavía alcanzan buenos lugares. Su voz me atravesó por lo ligera que sonaba. Cariño, escucha, confundimos las fechas. Ya invitamos a todos. Hay muchísima comida. Tu papá estuvo marinando la carne desde ayer. Es un evento grande para tu hermano y su negocio. No podemos cancelar así nada más. Sería grosero. Me quedé helada. ¿No van a venir? Pregunté despacio. A mi doctorado. Hubo una pausa. Luego un suspiro largo. Estás complicando todo. Lo vamos a arreglar. La próxima semana hacemos una cena. Nos arreglamos, tomamos fotos con tu diploma, las subimos. Todo como debe ser. Así tu hermano no queda mal con sus clientes. Apreté el teléfono. No es lo mismo, dije. Trabajé 7 años para esto. 7 años de exámenes, prácticas, turnos, casi sin verlos. Este es el día en que deberían estar aquí conmigo. De fondo escuché la voz de mi papá. Madison, no empieces.
Estamos orgullosos de ti de verdad, pero es solo una ceremonia. Dicen tu nombre, todos aplauden, caminas y ya. Lo difícil ya lo hiciste. Si de verdad me apoyaran, dije en voz baja, estarían sentados ahí. Chasqueó la lengua molesto. ¿Sabes todo el esfuerzo que costó este asado? Tu hermano armó toda su red de clientes con eventos así. La gente nos espera. No podemos dejar todo por espectadores que ni saben quiénes somos. Celebramos después. No dramatices. Ahí estuvo. No dramatices. Las mismas palabras que escuché toda mi vida. Cuando se fueron de mi obra escolar en el intermedio. Cuando olvidaron reuniones de padres. Cuando no fueron a ceremonias de becas porque mi hermano necesitaba el coche. Un curita familiar para cada herida que no querían ver. Dentro de mí se hizo un silencio absoluto. La toga y el birrete colgaban en la puerta del closet, esperándome. La imagen de ellos en la primera fila se deshizo como si nunca hubiera existido. Está bien, dije. Mi voz sonó plana, ajena. Disfruten el asado. Mi mamá volvió a llamar. No digas eso. Vamos a celebrar. Ya verás. Mándanos fotos cuando salgas. Colgué antes de decir algo que no pudiera retractar. Me quedé un minuto en mi cuarto, con el celular aún en la mano, escuchando el tono cortado. Pensé en no ir. Quitarme la toga. Volverme a meter a la cama y dejar que el día pasara como cualquier martes. Pero entonces pensé. Si no iba, ellos dirían que me eché para atrás, que soy demasiado emocional, demasiado frágil. Así que fui. Subí al coche. Manejé a la universidad. Me estacioné entre camionetas con letreros que decían felicidades, graduado en las ventanas. Familias bajaban con flores, globos, carteles. Yo caminé sola. Dentro del auditorio, el ruido era una pared, aplausos, risas, bebés llorando, la música de la orquesta. Las filas se llenaban de familias saludando a sus hijos desde lejos. Encontré mi lugar en la sección de graduados. En los asientos de atrás había letreros que decían: reservado para padres. Los dejé ahí. No pude quitarlos. Cuando el decano nos pidió que nos levantáramos y saludáramos a nuestras familias, me giré y vi puros desconocidos. Un papá con gorra de béisbol. Una niña con coletas abrazando un peluche. Una pareja de adultos mayores discutiendo por la cámara. Nadie era mío. Levanté la mano a la mitad y la bajé. Nadie lo notó. La ceremonia siguió. Nombres. Aplausos. Nombres. Aplausos. Cada vez que alguien subía al escenario y su familia estallaba en gritos y palmas, sentía un dolor leve pero constante, como cuando una liga vuelve a pegar exactamente en el mismo moretón del corazón. No era envidia. Era confirmación. Así se ve una familia normal. Y yo no tenía eso. En algún momento mi celular vibró. Un mensaje de mi hermano. Una foto, la mesa perfecta del asado, humo saliendo del asador, risas, mis padres al fondo. Mi papá con las pinzas en la mano. Mi mamá con un tazón de ensalada. El texto decía: lástima que no estés aquí, fuego llorando de la risa. La hora de la foto coincidía exactamente con el momento en que nos estaban llamando al escenario. Cuando por fin dijeron mi nombre. Doctora Madison Carter. Salí bajo la luz brillante y sonreí tan fuerte que me dolían las mejillas. Le di la mano al decano. Recibí el diploma. Posé como me indicaron. El fotógrafo profesional buscó con la mirada a una familia orgullosa en el público. No encontró ninguna. Después de la ceremonia, los graduados salieron al patio, tragados por sus familias. Flores. Confeti. Lágrimas. Risas. Abrazos largos, como si hubieran sobrevivido juntos a una guerra. Yo me hice a un lado, apretando el diploma contra el pecho, fingiendo revisar el celular para no parecer tan sola. Entonces una mujer de unos 50 años, la mamá de otro graduado, pasó frente a mí, se detuvo y regresó. ¿Quieres una foto, querida? Me preguntó con suavidad. ¿Puedo tomarte una con tu familia? Forcé una sonrisa. No, gracias, solo soy yo, dije, levantando un poco el diploma. Mi familia no estaba ahí. Su expresión cambió, una mezcla de tristeza y enojo. Es su pérdida, dijo en voz baja. Pero aún así, vamos a tomar la foto. Te la mereces. Le entregué el teléfono. Ahí estaba yo, frente a la fuente del campus, con toga y birrete, el sol pegándome en los ojos y el diploma que me gané con cada desvelo entre las manos.
Tomó varias fotos y me devolvió el celular. Felicidades, doctora, dijo. Y se fue antes de que yo pudiera romperme a llorar. Más tarde esa misma noche subí una de las fotos. Sin filtros. Sin texto elaborado. Solo. Primera doctora de la familia. Mis padres no aparecían. Ellos estaban en el asado. Vi llegar los me gusta y los comentarios. Amigos de la escuela, compañeros de la universidad, incluso un par de profesores. Pero los que yo esperaba no estaban. Nada de estamos muy orgullosos. Nada de perdón por no estar ahí. Nada de nos equivocamos. Nada. Solo silencio de su parte. Y humo de parrilla en las historias de mi hermano. Te pregunto algo. Si tus padres faltaran al día más importante de tu vida por un asado en el patio y te dijeran no dramatices, ¿te lo tragarías? ¿Perdonarías y seguirías adelante? ¿O ese sería el día en que finalmente entenderías que para ellos vales menos que la comodidad? Después de la ceremonia, mis compañeros se fueron a cenas y fiestas, abrazados por sus padres. Yo regresé a mi departamento silencioso, aventé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando la toga colgada en la silla, como si fuera una broma cruel. El celular vibró. Unas cuantas felicitaciones. Corazones. De mis padres, nada. Hasta que llegó otra notificación de mi hermano. El patio lleno, el asador humeando, vasos rojos, mis padres al fondo riéndose. El texto decía otra vez. Lástima que no estés aquí llorando de la risa fuego. Me senté en el suelo, recargada en el sillón, y amplié la foto. Se veían felices. Relajados. Completamente presentes. Solo que no para mí. La verdad se me asentó en el estómago. No confundieron la fecha. Eligieron el asado a propósito. Abrí el chat familiar con los dedos temblando y escribí. Hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Ustedes eligieron un asado en lugar de estar conmigo. No lo voy a olvidar. Los puntitos de escritura aparecieron, desaparecieron, volvieron. Al final, mi mamá respondió. Ya dijimos que lo celebraríamos la próxima semana. Tu papá trabajó mucho en ese asado. Tu hermano invitó gente. ¿Para qué hacer tanto drama? Por eso no queríamos hacer gran cosa de la ceremonia. No hubo disculpa. No hubo lo sentimos. Solo excusas. Y la misma palabra de siempre, drama. Las lágrimas llegaron rápido y sin elegancia. Me deslicé hasta casi quedar acostada en el suelo, llorando en las manos, reviviendo los asientos vacíos a mi lado y el sonido de mi nombre perdido entre los aplausos para otros. Cuando el llanto se detuvo, no quedó un nudo blando, sino uno duro y frío. Y una idea clara. Si pudieron perderse esto, podían perderse todo. Me di cuenta de que había tratado el amor de mis padres como un examen que podía aprobar con buenas calificaciones, una carrera perfecta, el comportamiento correcto. Pero mis respuestas siempre habían sido correctas. El problema era el examen. Estaba diseñado para que yo nunca ganara. Me limpié la cara, abrí la laptop y escribí en el buscador. Proceso legal para cambiarse el nombre en estado. Al principio fue solo un ¿y sí? Los pasos eran simples. Presentar la solicitud, pagar la cuota, ir a la corte, publicar un aviso pequeño. La gente lo hacía todo el tiempo, por matrimonio, por empezar de nuevo. Yo quería hacerlo para enterrar a la versión de mí que seguía esperando que mis padres aparecieran. Si iba a matar a Carter, necesitaba un nombre que significara algo. Saqué una caja vieja del closet. Dentro había cartas de mi abuela, la mamá de mi papá, Margaret Murphy. Ella sí iba a mis obras escolares cuando mis padres estaban ocupados. Me mandaba dinero con notas que decían: Estoy orgullosa de ti. Sigue adelante. En una carta escribió: Algunas familias dan amor como respirar. Otras te hacen luchar por cada respiro. No te quedes donde siempre te falta el aire, Maddie. Después de su muerte, nadie empujó a mis padres a ser mejores. Los eventos perdidos se acumularon. No dramatices se volvió el lema familiar cada vez que me dolía algo. Rodeé su firma con el dedo y dije su apellido en voz alta. Murphy. No sabía a olvido. Sabía a alguien que por primera vez me eligió. En la solicitud escribí: Nombre, Madison. Apellido, Murphy. Las manos me temblaron un par de líneas, y luego se estabilizaron. Se sintió menos como huir. Y más como adoptarme a mí misma. A la mañana siguiente llevé los papeles a la corte.
La secretaria selló todo sin mirarme 2 veces. Para ella era rutina. Para mí, el momento en que Carter dejó de existir. De regreso a casa, mandé cartas certificadas a mis padres. A partir de esta fecha, soy legalmente conocida como la doctora Madison Murphy. Favor de actualizar sus registros. Sin explicaciones. Sin disculpas. Esa noche, mi hermano llamó furioso. ¿Qué demonios estás haciendo? Mamá está en pánico. Papá dice que nos estás humillando. ¿Te cambias el nombre por un asado? Miré la foto de su fiesta en la pantalla. No por el asado, respondí. Por toda una vida. El asado solo fue la prueba. Resopló. Estás loca, Madison. Murphy, corregí sin dudar. Y no estoy loca. Estoy renaciendo sin ustedes. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. Luego hice algo más. Una amiga de la escuela aún tenía acceso al Facebook familiar. Con su ayuda, entré al álbum del asado de mi hermano. Foto tras foto, sonrisas, platos llenos, risas. Agregué mi única foto de graduación, frente a la fuente del campus, y cambié el título del álbum a Prioridades equivocadas documentadas. Salí de la cuenta y borré el acceso. No fue elegante. Pero por primera vez, la verdad estaba junto a su versión de la historia, visible para todos. Esa noche, mirando mi reflejo en la ventana oscura, me pregunté. Si no vinieron a esto, ¿a qué sí vendrían? El silencio respondió por mí. Desde ese día, cuando alguien me dice eres demasiado dramática, lo escucho como lo que realmente es. Una señal de que mi verdad los incomoda. No una orden para callarme, parpadeé. ¿A qué se refería? Hay una diferencia entre una historia triste y una historia de venganza. En una historia triste, el protagonista pregunta, ¿por qué me hicieron esto? En una historia de venganza, la pregunta es otra. ¿Qué voy a hacer con lo que me hicieron? La idea se me quedó atorada en el pecho. Abrí un blog anónimo bajo el seudónimo Dr. M y empecé a escribir sobre negligencia familiar, sobre los hijos dorados y los hijos invisibles, sobre padres que te llaman dramática cuando señalas las heridas que ellos mismos causaron. Hubo una entrada que salió sola, como si estuviera esperando. Cuando tus padres faltan a tu graduación por un asado. Escribí sobre las sillas vacías, la llamada, la foto de la fiesta. Cerré con una frase. Algunos dirán que exageras. Pregúntate esto, ¿por qué les molesta más que cuentes la historia que la historia misma? Al principio, el blog era pequeño. La gente lo encontraba de madrugada, buscando respuestas sobre familias tóxicas. Luego se compartió una entrada, luego otra. Poco a poco empezaron a aparecer comentarios. A mí también me pasó. Pensé que yo era el problema, gracias por escribir esto. Durante casi 3 años de mis padres no llegó casi nada. Solo mensajes grupales formales en fiestas y memes sin sentido. Yo no volví a casa. No mandé regalos. Cuando llamaban desde números conocidos, dejaba que se fuera a buzón. Mi nueva vida como Madison Murphy se llenó de trabajo, pacientes, terapia y amistades tranquilas, de esas que no exigen explicaciones. El blog creció. Un artículo sobre el hijo invisible y el hijo dorado fue retomado por una revista digital de psicología y temas familiares. Querían una entrevista larga anónima. Acepté con una condición, no usar mi nombre real. Una semana después, mi celular sonó durante la comida en el trabajo. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. Luego llegó un mensaje. Madison, por favor. Soy mamá. Es importante. Dejé que fuera a buzón. Esa noche, sentada en el sillón a oscuras, presioné play. Su voz sonaba tensa, casi en pánico. Madison, si este todavía es tu número, creo que ese artículo es sobre nosotros. La gente está hablando. Tu papá está furioso. Tu hermano está perdiendo clientes y patrocinadores. ¿Querías castigarnos? El segundo mensaje fue más duro. Esto es algo privado. No puedo creer que nos expongas como abusivos en Internet. Fue un malentendido. Ahora nos pintas como monstruos. Un malentendido. Así resumió toda una vida de ser secundaria. Y una decisión imperdonable. Al día siguiente le mostré los mensajes a Ava. Escuchó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Aquí está la clave, dijo. No te llamaron para entender tu dolor. Te llamaron porque, por primera vez, sintieron una parte de él.
Y no les gustó. Después del trabajo llegó un correo de un periodista que escribía sobre distanciamiento familiar y responsabilidad emocional. Habían leído mi artículo y querían entrevistarme. Tu historia ayudará a muchas personas a las que siempre les dijeron que exageraban. Me quedé mirando la pantalla mientras el celular vibraba otra vez con una llamada de mi mamá. Por primera vez, sentí que el poder había cambiado de manos. Antes, ellos controlaban la historia. Le decían a los parientes que yo era caprichosa, demasiado sensible, egoísta. Ahora, desconocidos leían mi versión. Y en lugar de llamarme dramática decían: esto me suena. Días después, llegó el mensaje que terminó de romper cualquier ilusión. Por favor, llámanos. Estamos desesperados. Te extrañamos. Desesperados. No arrepentidos. Desesperados porque mi verdad les estaba costando dinero, reputación y la imagen de familia perfecta que habían construido. Esa noche me senté en el sillón, el celular en una mano, el correo del periodista abierto en la laptop. Pensé en mi yo de 16 años, llorando en su cuarto cuando mis padres se fueron de una premiación escolar para llegar al evento de mi hermano. Si contesto para tranquilizarlos, susurré: ¿a quién traiciono más, a ellos o a ti? A esa chica. Si tomo la llamada, ¿los salvo a ellos, o te vuelvo a abandonar a ti? Te hago una pregunta. Cuando alguien solo se acerca porque tu silencio por fin empezó a costarle algo real, ¿merece otra oportunidad? ¿O solo las consecuencias de sus actos? Al final sí devolví la llamada. Pero no para disculparme. Si vamos a hablar, le dije a mi mamá, será en público. Lugar neutral. Sin gritos. Sin todo fue un malentendido. Aceptó demasiado rápido. Casi sospechoso. Elegimos un café a medio camino entre mi ciudad y la suya. Lleno, con ventanales grandes. Un lugar donde nadie pudiera esconderse. Cuando entré, los vi de inmediato. Mi mamá se veía más pequeña. Más arrugada. Mi papá igual que siempre, solo más viejo. Mandíbula tensa. Brazos cruzados. Enojo disfrazado de calma. Mi mamá se levantó como si fuera a abrazarme. Me detuve fuera de su alcance. Hola, dije. Ahora soy la doctora Murphy. Vi cómo a mi papá le pasó algo por los ojos. No le gustó. Nos sentamos. Hubo esa danza incómoda de menús y café, como desconocidos en una mala primera cita. En cuanto la mesera se fue, mi mamá habló. Nos están atacando. Desde que salió el artículo, la gente nos juzga. Los patrocinadores de tu hermano se están yendo. El club de tu papá está cuestionando su posición. Esto le está haciendo daño a la familia. Saqué el celular. Abrí el chat familiar del día de mi graduación y lo puse sobre la mesa. Mi mensaje. Hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Ustedes eligieron hamburguesas en lugar de estar ahí. No lo voy a olvidar. Su respuesta. Ya dijimos que celebraremos la próxima semana. ¿Para qué tanto drama? Y el audio de mi papá. No dramatices. Es solo una ceremonia. ¿De esto hablas? Pregunté. Esto es lo que describí. ¿Les molesta que ahora otros también lo vean? Mi papá apretó los labios. Nos equivocamos. La gente se equivoca. Eso no te da derecho a destruir nuestras vidas en Internet. Curiosa elección de palabras, respondí. Porque faltar a mi doctorado no fue un error. Fue una decisión. No se les olvidó. Eligieron lo conveniente. Yo solo conté lo que pasó. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Estás distorsionando todo. Siempre te apoyamos. Pagamos libros, renta. Estábamos orgullosos de ti. Orgullosos en teoría, dije. Pero cuando tocaba estar, no estaban. Ni en la escuela, ni en la universidad, ni cuando más importaba. ¿Olvidaste cuando te fuiste de mi graduación de prepa para llegar al juego de él? ¿O cuando faltaste a mi beca porque él necesitaba el coche? Se quedaron en silencio. Hicimos lo mejor que pudimos, susurró mi mamá. Solté una risa corta. No. Hicieron lo mejor que pudieron por él. Conmigo hicieron lo mínimo y lo llamaron crianza. Y cuando señalé el patrón, me llamaron dramática. Mi papá se inclinó hacia adelante. No somos los villanos de tu pequeña historia de venganza. Los problemas familiares no se ventilan en Internet. Eso es traición. ¿Traición? Pregunté. Me traicionaron cada vez que me dejaron claro que yo era opcional. Yo solo dejé de guardar su secreto. Eso no es traición. Es verdad.
Saqué la impresión del artículo y la golpeé suavemente sobre la mesa. ¿Saben cuánta gente me escribió por esto? Personas que vivieron lo mismo. Personas que creyeron que estaban mal porque su dolor siempre fue minimizado. No están enojados porque mentí. Están enojados porque dije la verdad donde otros podían escucharla. Mi mamá lloró de verdad. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. ¿Que nos humillemos? ¿Que digamos que fuimos malos padres? La miré fijo. Quería que vinieran. Cuando no vinieron, quería que lo reconocieran. Sin excusas. El silencio fue más pesado que cualquier grito. Mi papá habló. Ya dejaste claro tu punto. Ya nos castigaste. ¿Y ahora qué? ¿Regresas a casa y seguimos adelante? Eres nuestra hija. Antes, esas palabras me habrían destruido. En ese café solo sentí cansancio. Cierre. No, dije. No voy a regresar. Mi mamá retrocedió como si la hubiera golpeado. No puedes decir eso, seguimos siendo tus padres. Biológicamente sí, respondí. Emocionalmente se despidieron hace años. Yo solo lo acepté. Mi papá resopló. ¿Cambiaste tu nombre en un papel y crees que eso borra la sangre? Saqué el sobre con los documentos legales, la orden judicial, la licencia actualizada, el registro profesional. Los puse sobre la mesa. No borra la sangre, dije. Borra el derecho. Ese es el nombre en mis títulos, en la puerta de mi clínica, en mis publicaciones. Madison Murphy. Esa soy ahora. No pueden usar el nombre viejo para arrastrarme a un sistema que casi me destruye. Las manos de mi mamá temblaban al leer los papeles. ¿Entonces esto es todo? Susurró. ¿Nos borras de tu vida? No, dije. Me niego a que sigan borrándome ustedes. Los invité a mis logros. Una y otra vez eligieron otra cosa. Yo solo construí mi vida con lo que me mostraron. Exageras, alzaba la voz mi papá. Las familias normales tienen problemas peores. Todo esto es por un solo evento. No es un asado, lo interrumpí. Es una vida entera siendo segunda. Segunda después de la comodidad, de los horarios, del hijo dorado. Mi doctorado solo fue la prueba final. El día en que confirmaron que ni en mi punto más alto valía el viaje. Mi mamá tomó mi muñeca. Podemos arreglarlo, rogó. Nos disculpamos públicamente. Solo no tires a la familia. Retiré la mano con suavidad. No arreglas la podredumbre con pintura fresca. Hay que cortar lo dañado. Para mí, eso significa salir de un sistema donde solo me quieren cuando no les cuesta nada. Me levanté. Si alguien pregunta por mí, digan la verdad. Digan que tuvieron una hija que fue la primera doctora de la familia y eligieron un asado en lugar de su graduación. Digan que la llamaron dramática. Digan que solo reaccionaron cuando su historia les costó dinero y estatus. Mi papá me miró con furia. Te vas a arrepentir. Lo miré y entendí que el hechizo se había roto. Su desaprobación ya no era una sentencia de muerte. Tal vez, dije. Pero ya me arrepentí demasiados años de mendigar amor a personas que ni siquiera podían sentarse a aplaudir. Prefiero arrepentirme de irme que de no haberlo hecho nunca. Salí del café. Bajo el sol, por primera vez, la palabra egoísta no dolió. Sonó a autodefensa. Los meses siguientes llegaron mensajes en oleadas, enojo, culpa, negociación, nostalgia y luego silencio. Supe por familiares que la reputación de mi hermano sufrió, que mis padres hablaban de difamación, pero nunca explicaban qué habían hecho. Está bien. Mi venganza nunca fue una confesión. Fue simple, me fui. Y construí una vida con un nombre que no pueden reclamar. Mis pacientes me conocen como una doctora que les cree. Mis amigos como alguien que sí aparece. Mi familia elegida sabe algo, nunca elegiré un asado sobre sus momentos importantes. A veces, de noche, pienso en la silla vacía de mi graduación y las sillas llenas en la fiesta de mi hermano. Y siento algo parecido a la paz. Porque entendí algo al fin. La sangre no es un pase libre para hacer daño sin consecuencias. El verdadero giro no fue cambiarme el nombre. Fue dejar de creer que familia automáticamente significa hogar. Y te dejo con esta pregunta. Cuando las personas que comparten tu sangre te tratan como opcional, ¿quedarte por la paz es lealtad? ¿O irte es el primer acto real de amor propio?